Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de la programación y su industria. Yo soy Alexander y en el episodio de hoy estaremos hablando de cómo saber si te fue bien en tu entrevista. Como programadores en esta industria es muy normal que cambiemos de trabajo. Esto pasa muy constantemente, es algo completamente normal y es bastante importante tener las habilidades para poder determinar si tu entrevista te fue bien, si te fue mal. No solo a nivel de cuando termina la entrevista analizarlo, sino a nivel de en medio de la entrevista saber si se está yendo mal y tratar de cambiarlo para que vaya mejor y fluya un poco mejor la conversación. Así que por eso vamos a estar hablando de cómo saber si te está yendo bien o si te fue bien en tu entrevista y cuáles son los puntos en los que por ahí deberíamos enfocarnos más, en qué cosas hay que tratar de mejorar. Así que vamos a empezar. Y lo primero que diría que si tu entrevista está durando mucho más de lo que se había planeado, vamos a suponer que la entrevista se pautó para que durara aproximadamente media hora. Si se sobrepasa ese tiempo acordado, significa que hay un interés en tu perfil. El entrevistador quiere saber más de ti y quiere estar asegurado si encajas en el trabajo. Si el entrevistador no estuviera interesado en ti, no aumentaría el tiempo, no te daría más tiempo. Si el entrevistador no te estuviera interesado en ti, hubiera terminado la entrevista y te va. O sea que esto no significa que ya el trabajo está asegurado, pero sí significa que hay un cierto nivel de interés. No es seguro, no es el punto seguro, pero significa que ciertamente hay algún tipo de interés en tu perfil, en lo que tienes para decir. El entrevistador quiere buscar esas cosas o finalizar su opinión para poder determinar si eres un candidato o no. Pero es un buen indicador. Otro indicador podría ser que te introducen al equipo de trabajo. Si te están introduciendo al equipo de trabajo, muy probablemente ya el trabajo esté asegurado. ¿Por qué? Porque si yo veo que tu perfil no da, simplemente no te introduzco al equipo de trabajo. Es bastante sencillo. Pero si te están introduciendo al equipo de trabajo donde vas a trabajar, en el proyecto en el que vas a trabajar, se introducen a los otros desarrolladores, te introducen al lugar de trabajo, potencialmente dónde vas a trabajar, en qué zona. Es un indicador casi seguro de que te fue genial en la entrevista y que te están considerando fuertemente para el trabajo y cómo te irá. Están tratando de ver cómo te va a ir a nivel de interacción con el equipo, cómo te va a ir en esa pequeña presentación que te hacen. Y analizar si se vas a llevar bien con ellos, si va a funcionar. Así que si te introducen al equipo, está bastante asegurado el trabajo. No indica necesariamente que ya es seguro, pero 99%. 99% de seguridad. Otro punto en el que podemos saber que nos está yendo bien en la entrevista es cuando te empiezan a preguntar cosas de tu tiempo y de tu disponibilidad. Cuando te preguntan cuándo puedes empezar, cuando te empiezan a preguntar cosas como si estás aplicando otros trabajos, cuando te empiezan a hacer estas preguntas de tratar de saber tu disponibilidad, es un buen indicador de que de verdad están pensando en contratarte. Estas preguntas indican que realmente te están considerando como candidato y que hay un interés real en contratarte. Cuando te preguntan la primera de si estás aplicando otros trabajos, el entrevistador está tratando de saber si deberían hacerte una oferta ya o esperar porque potencialmente estés en otros procesos de contratación más avanzados que el actual. Entonces no se quieren arriesgar a perderte. O sea, es como que si él está preguntando si estás buscando trabajo en otros lugares, está tratando de analizar qué nivel de prioridad debería tener sobre ti. Pero no es lo único. También puede significar que estás comparando contra otras personas que aplicaron al mismo puesto para saber qué tanto tiempo tienen para decidir. Así que no indica necesariamente que ya está seguro, pero sí definitivamente indica que las cosas están yendo bien. Otra forma de saber si te está yendo bien en la entrevista es cuando hablan como si ya formaras parte del equipo. Esta es más difícil de notar porque básicamente cambian la forma en la que te empiezan a hablar a ti. Y esto es algo que tú tienes que prestarle atención para darte cuenta. Pero cuando empiezan a decir cosas como cuando, en vez de sí, vamos a poner un ejemplo, cuando te contratemos, en vez de si te contratamos, o cuando empieces,
en vez de si pensáramos en contratarte y pasar... Cuando empiezan a decir cuando esto pase, como si fuera algo seguro que va a pasar, eso indica que ya pasaron la fase de análisis de tu perfil y están en la fase de, bueno, queremos contratarte. Significa que ya no te están viendo básicamente como un aplicante, sino como un potencial próximo empleado. Otra forma en la que podemos saber que nos está yendo bien en la entrevista es cuando te empiezan a dar muchos detalles pequeñísimos del trabajo, muchos perks pequeños o muchas cosas muy detalladas del trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando te empiezan a dar detalles como por ejemplo los beneficios, los perks de trabajar con ellos o ciertos pequeños detalles que no son tan importantes para tu trabajo diario, es un buen indicador de que ya te están considerando como candidato al puesto y te están tratando de convencer para que aceptes el trabajo. No, mira, aquí si trabajas con nosotros te ofrecemos un día de home office, le pagamos el gimnasio a los empleados, cosas así. Te empiezan a dar estos detalles que al principio de la entrevista es muy difícil los que te los den, y si te los dan te los dan muy por encima porque el principio de la entrevista es para determinar si eres apto para el puesto. Cuando ya lo determinaron, ahora vienen a tratar de convencerte. Ahí es donde te empiezan a lanzar todo. Te ofrecemos desayuno los viernes, cualquier cosa. O sea, hay frutas y hay de esto y hay lo otro y cosas que no les sirve a ellos decirte a menos que sea que ya te quieren contratar. Al principio de la entrevista, el entrevistador trata de determinar si eres un buen candidato y cuando decide que sí eres un buen candidato, la entrevista pasa a convencerte de que ellos son un buen trabajo para ti. Ahí es cuando las cosas cambian y ahí es cuando tú puedes preguntarle lo que te dé la gana porque en este momento ellos están tratando de convencerte. Otro punto en el cual podrías saber que te está yendo bien es cuando el entrevistador te explica el proceso de contratación. ¿Qué significa esto? Que cuando el entrevistador te da información sobre la siguiente fase del proceso, te empieza a decir, por ejemplo, no, después viene una entrevista con esta persona o viene esta cosa y te vamos a evaluar de aquí, o te da el detalle completo del plan del proceso de contratación. Después te va a pasar esto y en tantos días te vamos a llamar y va a pasar aquello y Cuando te empiezan a dar todos estos detalles, indica no necesariamente que te van a contratar, pero que el que te está entrevistando ahora le gustó y te está tratando de ayudar para que pases la siguiente fase. Significa probablemente que pasaste esta fase actual y que quiere hacer otra entrevista y quiere seguir con el proceso. Y cuando te dan el plan detallado de contratación, desde donde empieza hasta donde termina, es un indicativo de que seriamente te están considerando porque, hey, mira, te voy a dar toda la ayuda que necesites, todas las cosas que van a pasar, va a pasar este tipo de entrevista, va a pasar este tipo de cosas, va a pasar todo esto, y porque ellos de verdad te consideran apto. Otro punto podría ser cuando el entrevistador muestra interés. Esto es algo un poco difícil de notar porque depende de la persona y depende de tus habilidades sociales de poder determinar esto, porque hay muchos tipos de entrevistador y cada uno tiene señales diferentes. Hay entrevistadores que son bastante serios y hay otros que te hacen muchas bromas, por ejemplo. O sea, son actitudes completamente diferentes hacia cómo se hace la entrevista. Y que el entrevistador sea serio no significa que la entrevista está yendo mal, y que el entrevistador haga muchas bromas no significa que la entrevista está yendo bien. Así que es un poco de analizar cómo va la entrevista. Pero sin embargo, si el entrevistador muestra interés en tus respuestas, vamos a suponer que sonríe de tus respuestas o asiente con la cabeza, o la entrevista se mueve a temas más personales que no son tan directos a lo que se tenía planeado, indica un interés del entrevistador y que la entrevista está yendo bien. Cuando la persona empieza a estar de acuerdo con tus opiniones, indica que hay cierto nivel de conexión ahí. Generalmente, o sea, no está pensado a sentir con la cabeza tus respuestas, ese tipo de cosas. Son cosas que son más que nada inconscientes de cierta manera. El entrevistador trata de mantener, especialmente si es serio. Y serio no me refiero a que es bueno, sino que es un entrevistador que pone una cara seria. No indica si es bueno o malo, pero con ese tipo de persona, él no va a tratar de darte nada para que te agarres. O sea, no va a tratar de darte
Y no como algo malo, sino que todas las entrevistas son una negociación y no quieres mostrar todas tus cartas. Él va a tratar de el asentir con la cabeza, todo ese tipo de cosas muchas veces son inconscientes más que conscientes. O porque no son tan buenos en entrevistando, también esta puede ser su primera entrevista. Puede que la discusión, en algunas entrevistas la discusión se mueva a, por ejemplo, cosas como tu lenguaje favorito, o pros y contras de ciertas tecnologías, conversaciones que puedes notar que no se dieron para evaluarte, sino que realmente hay un interés de saber tu opinión sin tener necesariamente una respuesta incorrecta, aunque la pueda haber. O sea, son preguntas que van más hacia, o temas de conversación que van más hacia cómo es tu personalidad, más que tu conocimiento técnico como tal. Y por ahí esa persona no está tan interesada en tu personalidad porque vamos a suponer que la entrevista anterior a esa ya te hicieron tu examen psicológico, te hicieron tu examen de todo lo demás y analizaron tu personalidad. O sea, ya en este punto el entrevistador, vamos a suponer que es el entrevistador técnico, él no está tan interesado en tu personalidad, aunque tranquilamente puede estarlo, no es algo malo. Pero si empieza a mostrar ese interés en temas que van por fuera de lo que se tenía planeado, significa que de verdad está siguiendo la conversación, está interesado en lo que dice, y mostrar ese interés es un muy buen indicativo de que te está yendo bien en la entrevista. Otro punto para saber si la entrevista te está yendo bien es si la entrevista fue a través de un recruiter y él obtiene un buen feedback de la entrevista. Si encontraste la posición en la que estás aplicando a través de un recruiter, generalmente las empresas le dan algún tipo de feedback a ellos sobre el aplicante que enviaron. Si tu recruiter te dio ese feedback o te dice, mira, me dijeron que te fue bien, lo que sea, definitivamente es un buen indicador de que te fue bien. Si no te lo dijo, no necesariamente que significa que te fue mal, por ahí no se lo dieron, son cosas que pasan, no significa nada, pero si te da ese feedback tu recruiter, o le puedes preguntar también, significa que te fue bien. Esas serían las 8 formas que yo daría para saber que te está yendo bien en tu entrevista. Sin embargo, siempre puedes preguntar al finalizar la entrevista. No debería haber algún problema en que lo preguntes. Y las entrevistas es una cosa que aprendes con experiencia, teniendo diferentes entrevistas, cómo manejarte a través de ellas, porque cada una siempre es diferente. Pero siguen ciertos patrones, sí hay ciertas cosas que puedes ver a través de estos 8 puntos que mencioné, de cómo saber si te está yendo bien. Y cómo saber cómo cambiar la situación a mitad de una entrevista. Si tú estás viendo que no estás prestando atención, que tus respuestas no fueron necesariamente las correctas, siempre puedes cambiar esa forma. Por ejemplo, hay entrevistas en las que muchas veces por ahí no se te cree necesariamente lo que estás diciendo, y no voy a decir que es por algo bueno o malo, no te voy a decir si mentiste o no, pero vamos a suponer un escenario donde tú eres un experto y estás aplicando una posición en la que te empiezan a preguntar tecnologías y tú dices, yo me las sé todas, sí, yo me sé esto, me sé esto, me sé esto, me sé esto, por ahí no te creen. Es importante también que no digas, bueno, sí, yo sé esto y ya. No, tienes que decir, yo sé esto y he trabajado de esta manera con esto y me gusta esta parte de esto y me gusta esta parte de la tecnología, y tratar de darle respuestas que ellos sepan, ok, definitivamente él sabe de esto. Y de la misma manera, esto es ya más personal, esto es algo que hago yo personalmente, pero yo digo mucho la verdad. A mí me dicen una tecnología que no sé y yo te voy a decir directamente en tu cara, no la sé. Y es algo que pasa, no te tienes que saber todas las tecnologías, todos los frameworks, todas las cosas. A mí me gusta ser bastante sincero en mis entrevistas porque esa es mi personalidad. Cuando estoy en el trabajo, si no sé algo, yo te voy a preguntar porque no sé, porque esa es mi forma de ser. Hay muchas personas que no les gusta como que mostrar sus cartas de esa manera, ¿no? Y dependiendo del tipo de negociación en el que estás, para la empresa en la que estás aplicando, por ahí no te conviene necesariamente decir que no sabes directamente o ser tan directo, pero cambia la perspectiva de cómo... Son esas pequeñas cosas que cambian la perspectiva de cómo va la conversación. Mostrar esa sinceridad, por ejemplo, en mi caso, a mí me ayuda a convencer a la persona de que soy una persona franca. Hay preguntas que también tú puedes hacer
para mejorar y cambiar el flujo de la entrevista, que a veces son bastante directas pero no las pensamos. Por ejemplo, tú puedes preguntar si hay algo mal en tu perfil o tu currículum, o hay algo que te trae dudas en la entrevista. O sea, ser directo en decirle, mira, como que estoy notando, no le voy a decir que estoy notando, pero le dices directamente, mira, hay algo aquí que te está dando dudas, que te preocupe, dímelo y lo hablamos y tratamos de arreglar cómo va esta entrevista, si notas que la cosa no está fluyendo bien. Esta es una buena pregunta para tratar de convencerlo con algún punto en el que tal vez te fue mal anteriormente y tratar de mejorar cómo va la entrevista. Si tú quieres una pregunta buena, que vamos a pasar ahora a las preguntas, unas preguntas que podemos hacer. Unas preguntas buenas que puedes hacer muchas veces. A veces queremos saber qué es lo malo de la empresa. Y es algo natural que queremos saber, porque todos sabemos que ninguna empresa es perfecta y queremos saber qué potencialmente es malo o qué potencialmente no nos va a gustar. Y el entrevistador nunca te va a decir directamente cuál es, porque no le interesa venderte la empresa como una empresa mala, igual que a ti no te interesa venderte como un programador malo, como un empleador malo. Así que una de las preguntas que puedes hacer es, le puedes preguntar, ¿qué es lo que más te gustaría mejorar? Si tuvieras que elegir algo, ¿qué es lo que más te gustaría mejorar del trabajo actual? De esta manera no le estás diciendo dime qué es lo peor, pero sí le estás diciendo dime algo que por ahí mejorarías, que por ahí no te gusta actualmente, y también es una buena forma de decir, mira, si me dices esto, yo voy a tratar de trabajar en mejorar eso, o voy a tratar de buscar algún tipo de solución. De la misma forma, a veces queremos saber qué es lo mejor o qué es lo que consideras mejor. Y eso es otra pregunta inversa. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí, por ejemplo? Puede ser el ambiente, los beneficios, X, Y o Z. Y es una buena pregunta que le puedes hacer a la persona que te está entrevistando para saber los puntos positivos desde su punto de vista. Otra pregunta que muchas veces no hacemos y es bastante importante es ¿para qué están buscando esta posición? A veces no te lo dicen en las entrevistas y es importante saberlo. ¿En qué proyecto están buscando meter a alguien? ¿Para qué proyecto vas a trabajar? ¿Y de qué trata? Es una importante pregunta para determinar si te va a gustar tu trabajo, porque vas a entrar en un proyecto y los proyectos pueden ser un proyecto a largo plazo en algo que no te gusta. Y sabes que vas a estar mucho tiempo en algo que no te gusta. ¿Valdrá la pena? Después, ¿cuánto se puede cambiar de proyecto? Todo este tipo de preguntas. Para determinar si cuando empieces a trabajar, te va a gustar trabajar ahí. Hay muchas cosas que se van aprendiendo en las entrevistas con el tiempo. Estos pequeños modismos, estas pequeñas cosas que se dicen que nosotros al principio tal vez no nos damos cuenta, pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo cómo determinar si la entrevista nos está yendo bien. Hay muchas otras formas. Lo que digo aquí no es necesariamente todo lo que existe en el mundo. Hay muchas otras formas de determinarlo. Yo he estado en entrevistas donde noto que no están prestando atención a lo que yo digo. Recuerdo vívidamente una entrevista en la que tuve donde yo llegué y no trabajaban con nada de lo que yo trabajaba. O sea, no, yo sé Spring, Java, he trabajado con esta base de datos, he trabajado con este framework, he trabajado con este lenguaje de frontend, he trabajado con XYZ, y ellos trabajan literalmente con todo el contrario a eso, no usaban nada de lo que yo usaba. Y estaban buscando una posición para Java. Y yo, pero ¿cómo funciona esto? No se dio. O sea, no era claramente no era el indicado para el trabajo. Y a la misma vez también he tenido entrevistas donde yo sé claramente que me está yendo bien, donde la persona está sonriendo cuando le respondo algo, o cuando me hace una pregunta que para él parece difícil, yo se la respondo fácilmente porque me la sé, y se nota que él está contento, ok, esta es la persona. O sea, se nota claramente en los momentos en los que el entrevistador se da cuenta de que tú eres el indicado. O sea, son cosas que pasan y te vas a ir dando cuenta poco a poco, leyendo el contexto de lo que se está hablando, leyendo los modismos a través de los cuales se está hablando y leyendo el ambiente. Son cosas que últimamente se va aprendiendo con experiencia. Pero espero que con estos puntos que yo mencioné hoy
puedan sacar algo, analizar tal vez entrevistas que tuvieron anteriormente y ir viendo si consideran que les fue bien, si les consideran que les fue mal y por qué, y mejorar eso en los que les fue mal, que es lo que es importante. Si consideras que te hicieron una pregunta acerca de una tecnología que no dominabas, empieza a interesarte en esa tecnología. Tal vez no llegaste a ese trabajo, tal vez nunca llegues a ese trabajo, pero tal vez llegues a un trabajo mejor incluso. Tal vez tu próximo trabajo, tu trabajo ideal que todavía no lo sabes, está en tu próxima entrevista, y siempre es importante prepararte y analizar en qué te va mal para mejorar esas partes. Así que espero que con estos puntos mejoren un poco en cómo les van sus entrevistas y nada, pues consigamos ser cada vez mejores programadores y consigamos tener el trabajo que de verdad nos merecemos, el trabajo que de verdad buscamos, que es lo más importante. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Comenten, denle like, díganme qué temas quieren que hable y nos vemos en el próximo episodio. Chao.